La Nube está organizando una exposición en la Universidad de San Martín, ¿verdad? Sí, en la sala de exposiciones que se inauguró hace poco digamos, acompañada, es el área donde se entra la Biblioteca Central, y junto con Lectura Mundi, que es un programa de la universidad, y el área de diseño, montamos esta exposición. ¿Qué se llama? Libros prohibidos para niños libros para niños y jóvenes prohibidos durante la dictadura militar argentina. Contame entonces cómo armaron esta exposición y en qué consiste este movimiento de censura. Bueno, principalmente el material que hay se preservó en la nube, con cierto riesgo, ¿no? Porque en su inicio, cuando la nube se crea en el 75, ya en el 76 aparece la primera censura por decreto, pero ya en ese momento, según socias de Pablo Medina de ese momento, que era una librería, caían inspectores medio camuflados a preguntar qué había, como a indagar un poco, porque ya empezaba a correrse la voz de que había que tener cierto cuidado con libros que tuvieran que ver con los temas que nosotros en la exposición llamamos libros rebeldes. Libros rebeldes. Entonces, bueno, uno de los primeros decretos, antes hubo antecedentes, y uno de los primeros decretos es del 76 y aparecen 3 libros. Uno es La Línea, de Ajax Barnes y Beatriz Durmec, ¿sí? Es un libro de pura imagen. ¿Justifica de alguna manera el censor del porqué o simplemente...? Mira, los decretos sí, tenían claramente su justificación. De hecho, está comprobado que no solamente era algo, digamos, de los militares, sino que había cuadros que tenían, digamos, intelectuales o gente que conocía del tema. Eso está comprobado por los modos de redacción y de análisis que supuestamente ellos hacen. Por ejemplo, dicen: prohíbese la circulación, venta y distribución de tal ejemplar, en este caso fue La Línea. El pueblo que no quería ser gris, de los mismos autores, este no es el original. Acá en este momento en la nube tenemos algunas reediciones. La Línea y La Ultrabomba, ¿sí? Esos son los primeros 3 que... Los 3 primeros que sí, que entran se presenta. El decreto salía publicado en Boletín Oficial. Aparecen estos 3 libros, coinciden que son los mismos autores estos 2, y esta la misma editorial, ¿sí? Barnes y Durmec son hasta ahora por los registros y las investigaciones, los autores, si se quieren, más censurados, ya que no todas las censuras fueron explícitas, pero sí lo que pasó es que, por ejemplo, caían a editoriales, ¿sí?, como Gránica, la que editó este libro, ¿sí?, y le cerraban el local o digamos, tenían acciones que impedían. Un mismo imprentero de la editorial comenta en un testimonio que empezó a romper libros, a destruir libros con las manos y a llorar. O sea, es una locura. Entonces, lo que pasó es que, si no es que, digamos, tomaron la decisión muchos escritores y artistas de irse del país, ¿no? Fue el caso de Durmec y Barnes, que es esto, les prohíben los 2 primeros libros. Y Gránica también editó otros libros de ellos mismos, que si bien no están expresamente prohibidos, son 2 libros que justamente hablan de la libertad. Estas son reediciones. Truc sale de paseo y Cuando todo pasa volando. ¿Y esto cuándo los escriben? ¿Cuándo los editan? Son 75, 76. Sí, ellos ya venían teniendo una obra colaborativa, trabajaban mucho juntos y ya, o sea, empezaron cuando estaban viviendo en Uruguay a trabajar, y bueno, hay producciones mucho anteriores a estas que
donde hay esto que nosotros le decimos textos rebeldes, libros rebeldes, ya hay una idea de esto, ¿no? Había en esa época, en los 70, empezaba a haber una mirada sobre la infancia diferente y sobre la lectura y sobre la educación. Entonces también se puso la mira acá porque se sabía que eran textos que hablaban de la libertad, de los derechos y bueno, de la identidad también, ¿no? Los decretos dicen cosas falaces como defender la identidad nacional, la patria, la moral, ¿no? O sea, eran libros que sabían algo completamente con una mirada sobre el niño, ¿no? Por ejemplo, en otro de los libros que va a ser prohibido, que es de Elsa Bornemann y tiene ilustraciones de Barnes, es Un elefante ocupa mucho espacio. Digamos, seguiría en la lista cronológicamente de los autores argentinos prohibidos, porque sabes que hubo autores extranjeros, y por ejemplo acá aparece el tema de la huelga, de las cosas que pueden ser de otra manera, ¿no? Como que eso no, o sea, tenía que ser de un modo que se adaptara a lo que ellos querían. Y los primeros decretos es curioso porque salen en el 76, principios del 77, y en el 77, creo que en octubre, se publica en el Ministerio de Educación, primero sale un decreto, un texto que se llama Subversión en el ámbito educativo, entre paréntesis, conozcamos a nuestro enemigo. Ahí se especifica, se habla contundentemente de libros, de textos que hablan, dicen que son marxistas, editoriales marxistas. No había una cuestión ahí como metida con esta idea de que la búsqueda de la libertad y de buscar un cambio. Entonces, bueno, a partir de ese texto, que en realidad no es ni un manual ni un folleto, es un documento de unas 78 páginas, se escriben con precisión, no los libros en sí, pero sí cómo defenderse. La idea es que los docentes y personas allegadas, digamos, bibliotecarios, etcétera, tuvieran noción de cómo proceder, o sea, indicaciones de que había que correrse, o sea, no juntarse con alguien que uno podía sospechar que tenía ideas de izquierda, o como ellos decían, subversivas. Y es curioso porque la idea de subversión en esos mismos años, a principios de los 70, a mí me parece muy interesante una entrevista que le hacen a Rodolfo Walsh, uno de los escritores asesinados por la dictadura. En esa entrevista del 70, Ricardo Piglia, bueno, que es muy interesante, acerca de uno de sus libros, Un día oscuro de justicia se llama, y él habla de que sería muy interesante que la literatura, en realidad, debería, en la ficción, ser subversiva, o sea, como que era uno de los objetivos. Digo, nosotros nos planteamos y no sabemos qué se planteaban los autores o si tenían una reflexión acerca de eso. Sí que había una mirada sobre la realidad, ¿no? Algo que ya desde el Ministerio de Educación, donde Pablo también trabajó, se empezaba a mirar, por ejemplo, a través de una publicación que fue el Diario de los Chicos, donde Marta Bujovne, su directora, en una entrevista cuenta un poco la experiencia y lo que fue eso, y que ellos justamente, esa fue una censura de la cual tuvieron que correrse, se dejó de publicar el Diario de los Chicos, y donde ahí ella cuenta el interés que tenían los chicos en la realidad y de cómo los medios no acercaban esa realidad de una manera más, a un lenguaje más cercano a ellos, más accesible, más dinámico. Y ahí trabajó un equipo muy interesante desde Lolo Amengual, Pablo Medina y Tandertel, o sea, un historiador y gente que hacía historietas. Ya, digamos, ahí uno podía ver que había un interés porque ese material y esa información
de lo que pasaba en el contexto político, social, histórico también, ¿no? Porque también hay unos temas que abordan sobre retrospectiva de qué sé yo, de la Argentina, etcétera, de Latinoamérica, del lugar de Latinoamérica. Bueno, eso ya circulaba, no solamente en la literatura para adultos. Hay, digamos, una apuesta grande por contar las realidades, ¿no? ¿Hay represalias contra los autores? Con los autores de literatura infantil, bueno, algunos se fueron exiliados, otros dejaron, digamos, de publicar tanto quizás, o sus libros dejaron de circular, como entiendo que pasó con José Murillo, ¿sí? Digamos, yo supongo que la represalia pasaba por esto que decía Pablo de la autocensura, ¿no? De, bueno, hasta dónde puedo escribir y hasta dónde no. Por ejemplo, una editorial que estaba en sus comienzos, que se llamó Rompan Filas, además del Pueblo que no quería ser gris, La Ultrabomba, que es de un autor italiano, tuvo, o sea, listo, o sea, empezó y cerró. O sea, con estas dos prohibiciones que llegaron, Augusto Bianco, que es su mentor, editor, eran, sí, justamente él dice, bueno, son libros para leer juntos y se llaman Rompan Filas, es un álbum, ¿no? Digamos que es una búsqueda del antisistema, el anticapitalismo. ¿Quién ilustra acá? Este es de Tabaré y no recuerdo el cuento de la publicidad, creo que también. Sí. Bueno, acá había una búsqueda muy comprometida con la realidad. Entonces, luego también pasó que, por ejemplo, La Torre de Cubos de Laura de Betach fue primero prohibida en Santa Fe. Bueno, se prohibía en una provincia, después se extendía a otra y así terminó siendo prohibido en todo el territorio nacional. Por ahí un decreto, la mayoría salieron del Poder Ejecutivo Nacional y otros de instancias de ministerios de educación provinciales o el nacional. Bueno, todos iban hacia el mismo lugar, hablar de huelgas, hablar de temas que para la moral cristiana estaban mal vistos, como se puede hablar de amor o mostrar las partes del cuerpo sin pudor, digamos. Bueno, eso fue así como contundente, es clarísimo. Nosotros hoy podemos decir que son libros rebeldes, pero bueno, que estaban ahí. Y la muestra, además de verse las ediciones originales, sí, acá, viste, son muchas ediciones que son post dictadura, ¿no? Por ejemplo, tenemos La Línea. También creemos que la muestra no solamente es decir, bueno, se prohibieron los libros, además de abogar a la memoria y la justicia, también lo interesante de todo esto es pensar a la gente, al menos que trabaja con niños, adolescentes y jóvenes, de qué modo la censura en otros tiempos opera, o en la propia profesión, quienes dan de leer, quienes trabajan, ¿no? Porque la selección también de libros que se le dan a leer o no, se omiten, también, ¿no? Tienen acciones de... Entonces también creemos que es interesante pensar de qué manera la censura o las selecciones también ponen unos ciertos límites, ¿no? Enmarcan algo. Y también en relación a lo editorial, está el tema de qué pasa cuando se toman ciertas decisiones, ¿no? La editorial que lo vuelve a reeditar en Argentina es del Eclipse, y primero, por ejemplo, le cambiaron el color de la línea original y quedó azul. Y luego, cuando fue el 40 aniversario, que nosotros desde la nube con la Biblioteca Nacional hicimos una muestra en homenaje a estos autores,
bueno, creemos que desde la nube contagiamos a que también se tomen otras acciones y otras decisiones, y por suerte la reeditaron con el color rojo que se merecía como su original, como te había mostrado, ¿no? Y bueno, digamos, en el mundo editorial también opera qué se puede decir y qué no se puede decir, qué está permitido, qué se habilita y qué no. Se habilita la palabra o se da las cosas digeridas, ¿no? La muestra queremos al menos que sirva para pensar estas cosas, no solamente lo histórico, que es súper importante, sino también para pensar, por ejemplo, Truk, que es un libro que a mí particularmente me gusta mucho. Uno podría pensar que es un animalito que no sabemos qué es, pero se va encontrando en el camino con distintos obstáculos y con muchos límites, ¿no? Quiere subirse a un ómnibus y él no sabe que es un ómnibus, no sabe que es un boleto, que hay que elegir un lugar a donde hay que ir. Camina por una plaza, un parque, y acá aparece la idea también de prohibición, y que no se puede. Con cada persona que se encuentra, ¿no? En una heladería, quiere un helado de 1000 gustos y colores, y no sabe de dinero. Entonces, con cada persona que se encuentran le dicen, ¿pero qué es un truc? Un truc no puede estar acá, es como lo diferente no puede estar acá. Entonces también es interesante pensar cuando se fuerza, digamos, una idea, un tema para querer hablar de algo, ¿no? Ahora que está tan en boga el tema de la diversidad, de la identidad y todos estos temas, bueno, te sigo contando. Está triste porque lo rebotan de todos lados. Llega a una casa, si entra a una casa, entra y los padres están durmiendo y piensan que entró alguien, pero después dicen no, debe ser la lluvia. Se duermen y luego los niños de la casa, que eran 2 hermanos, también escuchan un ruido, piensan lo mismo, debe ser la lluvia, y dicen no, para mí que no es la lluvia. Escuchan un poco más y resulta ser que descubren que es un truc y lo nombran, ¿no? La importancia también del lenguaje, de las palabras, lo nombran. Y ahí se producen encuentros, ¿no? Que dan saltos y volteretas en el aire. También habla de la libertad y de esta capacidad que tienen los niños de sorprenderse, de encontrarse sin tantas vallas, ¿no? Sin tantos obstáculos, y por más que sea diferente y se llame truc, no están igual. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? La muestra va a estar hasta principios de julio, por ahí. De principios de julio. Sí. ¿Y está abierta en qué horario? Está abierto en el horario de la universidad, de 9 a 10 de la noche, y los sábados creo que de 10 a 13, 14 horas. ¿Eso en la Universidad de San Martín? En la Universidad de San Martín, Campus Migueletes, y allí está la dirección. Y es interesante que armamos un ciclo de visitas guiadas, y en el final de cada visita participa un escritor, algún narrador, distintas personalidades de la cultura, y la idea es, tomamos esta frase de estos libros de Rompan Filas, que es para leer juntos, es compartir la lectura de algunos de estos cuentos. Así que bueno, las visitas son especialmente para jóvenes, han ido niños también de escuelas de la zona, y bueno, es una experiencia muy Muchísimas enriquecedora. Gracias. Gracias a vos.